Hola, ¿qué tal? Un gusto darles la bienvenida a esta transmisión en vivo de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, para la conferencia de clausura de este 19º Congreso de este Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estará presentando la conferencia Mujeres imputadas penalmente en contextos de exclusión social a cargo de Julieta Di Corleto. Comenzamos. De este noveno Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Estamos muy agradecidas y emocionadas de que para esta última charla nos acompaña la doctora Julieta Di Corleto con la ponencia Mujeres imputadas penalmente en contextos de exclusión social, así que cerramos con broche de oro. Antes que nada, me gustaría agradecer muchísimo a todas las personas que nos han acompañado durante esta intensa jornada. Son ya 3 días en los que hemos tenido el gusto de escuchar a pues muchas ponentes y que nos han expuesto temas interesantísimos. Así que gracias por seguir acá. También importante decirles que esta conferencia la vamos a estar transmitiendo también por Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que también hay muchas personas que nos siguen por la plataforma de las Casas de la Cultura Jurídica y por las redes sociales de la Corte, así que muchísimas gracias también a ustedes. Y voy a aprovechar para comentar muy brevemente la dinámica de esta mesa antes de pasar a presentar y a leer un poquito sobre la semblanza de la doctora. Vamos a tener pues la charla de nuestra panelista por aproximadamente 1 hora y después abriremos un espacio para preguntas y respuestas, así que les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan aquí en el auditorio que puedan plantear sus dudas con las tarjetas que están repartiendo aquí el equipo de la Corte. Y también quienes nos siguen a distancia, que nos manden por favor sus preguntas porque las estamos recabando y pues recibiendo para ver cuántas nos da tiempo de hacerle a la doctora. Ahora sí, sin más, para no robar más tiempo en esta tarde, me permitiré leer una breve semblanza. Julieta Di Corleto es abogada con diploma en honor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster por la Harvard Law School y doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Es docente en grado y posgrado en la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella. Es defensora pública de la Defensoría General de la Nación, donde dirige la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Trabaja en la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa en Argentina, donde dirige esta Escuela de Defensa Pública. Es experta en Derecho Penal, Género y Justicia Penal, coordina el equipo de investigación Doctrina Penal Feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con capítulos en diversos libros y artículos en revistas jurídicas y de historia. Ha participado en numerosos foros y congresos internacionales. Con su libro Malas Madres, Aborto e Infanticidio en Perspectiva Histórica, contribuyó al desarrollo de las líneas de investigación en América Latina sobre la relación de las mujeres como imputadas en los procesos penales y en particular sobre la relación entre maternidad y justicia penal. Muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos. Te cedo el uso de la palabra y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar me gustaría agradecer a las autoridades de este congreso tan prestigioso, tan interesante y bueno, agradecer al equipo de trabajo que estuvo detrás de toda esta jornada. En principal lugar, perdón, ¿se puede bajar un poquito el retorno? A ver, gracias. Un poquito más. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenísimo.
Bueno, quisiera saludar en particular a la directora del centro, doctora Alejandra Martínez Verastegui, agradecer especialmente a Isabel, a Carlos, a Diana, a Gladys, a todos los que han hecho posible que quienes vinimos acá a participar como ponentes nos sintiéramos muy, muy bien recibidos. Muchas gracias a todo el auditorio, han sido 3 días de muchísimo aprendizaje, he aprendido de mis colegas, de quienes estuvieron participando en los paneles, en las ponencias, y también de cada uno de ustedes que desde el auditorio virtual y presencial han realizado sus preguntas. El título que lleva esta ponencia, Mujeres imputadas penalmente en contextos de exclusión social, es un disparador para seguir abordando la problemática de género y para seguir pensando sobre cómo juzgar con perspectiva de género en el campo del derecho penal. Para contarles un poco cuál va a ser el orden de mi exposición, voy a hacer una pequeña presentación vinculada con la relación de los feminismos con el derecho penal. En segundo lugar, voy a hablar sobre los diálogos posibles entre estos 2 campos de estudio. Voy a presentar, en tercer lugar, algunos de los riesgos que plantea la perspectiva de género. Decimos muchas veces que los feminismos tienen para ofrecer principalmente paradojas, y cuando pensamos en la perspectiva de género y en juzgar con perspectiva de género, creo que no debemos mantenernos inertes y simplemente confiados con que este es el camino indicado, sino alertar cuáles pueden ser las bifurcaciones. Y finalmente quisiera cerrar problematizando lo que es juzgar con perspectiva de género. No para retrotraer, para dar un paso atrás en esta dirección, sino más bien para darle una vuelta más a la perspectiva de género. En esto creo que, espero en algún punto que se genere un debate que claramente va a poner en relación algunos de los temas que estuvimos hablando en estas jornadas, que hacen a cómo se construye la verdad en el proceso penal, cuál es el rol de los fiscales, cuál es el rol de la defensa y cuál es el rol de los jueces para mantener su imparcialidad. Para comenzar, en una charla feminista quizás hablar o comenzar citando al padre del derecho penal latinoamericano de manera así contundente puede sonar contradictorio, pero forma parte de las paradojas del feminismo. Y quisiera citar aquí y empezar esta presentación con una cita de Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue catedrático de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que además fue juez de la Corte Suprema de mi país y también juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este reconocido penalista en el año 2000 inauguró, o participó en la inauguración de este espacio de encuentros entre el derecho y los feminismos. Claramente podemos historizar los feminismos jurídicos y podemos encontrar puntos de inicio anteriores al año 2000, pero esta obra que compiló Aida Virgin me parece que es interesante porque muestra ahí, o reunió en ese volumen un conjunto de teóricas feministas y de penalistas que dialogaron sobre las implicancias que tenía empezar a pensar el derecho penal con otra lente. Ahí Zaffaroni lo que nos planteaba era que era peligroso que los feminismos jurídicos entráramos en contacto con el derecho penal. Nos pedía a las feministas que no nos acercáramos a esa disciplina, porque si lo hacíamos, los feminismos iban a perder el potencial transformador que tenían. Es interesante porque el penalista hizo mención a 3 o 4 temas en los que él consideraba que que únicamente podía ser fructífera esta alianza entre el derecho penal y los feminismos, y claramente vista desde la lente de hoy había varios temas que no estaban incluidos, como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, no parecía un tema digno de relevancia. No es para hacer una lectura anacrónica sobre este aporte, de hecho creo que hoy, desde la actualidad, hay mucho para recuperar de esta frase de Zaffaroni, y en eso es parte de lo que hace a mi presentación. Lo que sí es interesante es cómo esta mirada del penalista argentino nos habla de una relación de confrontación entre el derecho penal y los feminismos, ¿no?
una idea de que hay entre estos dos foros un hiato que es difícil de congeniar, una relación que plantea una existencia contradictoria. Además de que justamente esta temática careció de un padrinazgo de parte de los penalistas, los grandes penalistas latinoamericanos, existen otros motivos que explican por qué el diálogo entre el derecho penal y los feminismos presentan algunas dificultades. Podríamos hablar de las razones de estos desencuentros y obviamente tenemos que situarlas en un contexto económico, político, social y cultural determinado, y las razones de esta relación poco fluida va a ser diferente en México, en Argentina, en Colombia, en Chile y en Perú, pero sí podríamos decir que algo común a todos estos escenarios es la conformación de los espacios universitarios y la conformación de los espacios o de la integración de la magistratura. Entonces, el rol de las facultades de Derecho, en la conformación de los cuerpos docentes, en la forma en la que se definen los contenidos de los programas de cátedras, en la manera en la que se integran o no las mujeres a los equipos de trabajo de las universidades, es una de las razones por las cuales este diálogo en general ha sido difícil. Además, el derecho penal es, entre todos, uno de los más masculinizados y, vemos, dentro de la rueda, quienes comenzamos al menos a estudiar derecho penal hace 20, 25 años, teníamos como primera reacción una cara de asombro frente a una mujer que quisiera acercarse a esta disciplina. En relación con los poderes judiciales, tampoco tuvimos un lugar muy alentador o de mucho abrigo, y acá nuevamente mujeres ocupan aún hoy lugares rezagados en la magistratura. Si bien en Latinoamérica hay, cada vez más mujeres que integran las altas cortes de la región, por caso en mi país, por hoy, por ejemplo, no hay ninguna mujer que integre el máximo tribunal. Además, si empezamos a revisar las pirámides, como lo presentaba una de las ponentes en las jornadas, en el primer día de las jornadas, también encontramos que la proporción de mujeres que participan en la judicatura es menor. Y esto puede explicar, una vez más, el porqué de esta relación que es tensa. Creo que entonces tenemos que buscar, como planteamos a lo largo de todo este congreso, que podemos encontrar razones particulares, pero fundamentalmente diseños institucionales que acompañan por el porqué de este diálogo bastante entrecortado. Hablamos entonces de que esta separación entre la rama del derecho penal y en especial de la dogmática penal con los feminismos jurídicos ha tenido mucha resistencia en la academia y mucha resistencia en el Poder Judicial. La idea de pensar en un derecho penal con perspectiva de género o en la dogmática penal con una mirada de género es en realidad una idea que hoy por hoy creo no es novedosa, ¿no? Creo que la razón por la que sí hacemos insistencia muy probablemente tenga que ver con las resistencias que existen en los diferentes espacios aún hoy y que se van dando de manera diferente o con diferente intensidad en los diferentes contextos. ¿Cómo fueron las estrategias o cuáles son las estrategias de abordaje? ¿Desde dónde se plantean estos diálogos? Cuándo estos diálogos son fluidos, cuándo se trata de un intercambio genuino y cuándo en realidad estamos ante obstáculos permanentes. La forma en la que, al menos en Latinoamérica, hoy por hoy se está comenzando a historizar las ideas, se está produciendo una historia de las ideas de los feminismos jurídicos en Latinoamérica, el rol que tuvieron las feministas viajeras, el rol que tuvieron los feminismos populares en la construcción de este feminismo jurídico latinoamericano. Bueno, es una tarea que está en actual construcción. Sin embargo, quisiera, esperando esta producción historiográfica,
contarles lo que creo yo que fueron los aportes que se hicieron desde los feminismos para pensar el derecho penal con perspectiva de género. Y lo que traje aquí es un listado de algunas de los movimientos, de las formas de pensar el derecho con mirada de género. Muchas veces digo, bueno, cuando pensamos en el derecho penal, encontramos en los libros de educación jurídica la idea de cómo piensa un penalista. Bueno, cuando nos encontramos con los textos feministas, encontramos esta pregunta de cómo piensa una feminista, ¿no? Y este cruce es, digamos, cómo logramos esta relación de hibridación entre estos dos saberes, es parte de lo que hace a esta presentación. Fuimos hablando a lo largo de las jornadas y escuché atentamente las ponencias y no quisiera repetirme. Y tampoco quisiera, digamos, no, quisiera repetir lo que ya se ha dicho, perdón. Y tampoco quisiera omitir. Entonces dejo aquí listadas las metodologías feministas, hago una breve mención a cada una de ellas, simplemente para contextualizar y eventualmente en el espacio de las preguntas habilitar alguna posibilidad de profundizar. La pregunta de las mujeres y las diversidades es un formato que apropiado al campo latinoamericano nos habla de los estándares de igualdad y no discriminación, tal como lo plantea la CEDAW. El derecho es neutral y en esa neutralidad, o en esta falsa neutralidad, en su aplicación genera disparidades, genera efectos contrarios. En el campo del derecho penal lo pensamos en el ámbito penitenciario, tenemos en general leyes comunes para todos, detenidos y detenidas, pero la cárcel tiene efectos distintos en las mujeres, en los varones, en niños, en personas con discapacidad. Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, para las cláusulas que habilitan la suspensión de los juicios, las medidas alternativas. En general son normas que se aplican para todos los casos, pero para todos los casos por igual, pero que históricamente en los supuestos de violencia de género, violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, operó como una cláusula que facilitaba el archivo o la clausura de las investigaciones, ¿no? Entonces la pregunta de las mujeres habilita a hacer esa indagación. Experiencia de las mujeres y las diversidades. Nuevamente es poner en el foco la posibilidad de darle voz a estas protagonistas. Y en el darle voz hay algo que hoy conocemos como el término de injusticia epistémica, ciertas experiencias que no tienen un nombre, que no tienen un sentido, que no tienen un vocablo que las represente en el discurso jurídico. Entonces, el ejemplo que solía dar cuando comenzaba a dar clases era aquel que representaba la experiencia del acoso sexual, del hostigamiento en los espacios de trabajo. Esto es una problemática que comenzó a tematizarse, que se le dio un nombre a partir de la década de 1970. Antes no conocíamos o no existía este vocablo, ¿no? Entonces, el dar la voz a las mujeres, el reconocer entonces sus formas de vivir ciertas experiencias, permiten reconocer que lo personal es político, que hay una comunidad de experiencias, dejar de naturalizar algunas de ellas y fundamentalmente darles un nombre, ponerles una etiqueta que nos permita trabajar en el campo jurídico. Hoy por hoy podemos pensar desde el sexo consentido, pero el retiro sigiloso del preservativo, como la práctica que se conoce como el stealthing, que antes no tenía una denominación, o todo lo que hace a la difusión de imágenes no consentidas en el espacio digital, son nuevas experiencias que requieren que sean tematizadas y que requieren que le demos una denominación. Los nombres, las denominaciones en el campo de los feminismos jurídicos es muy importante, lo sabemos también en parte por todo lo que significó la sanción, por ejemplo, de las leyes vinculadas al femicidio. Doble parámetro hace referencia a los diferentes estándares, no solamente legales, sino también interpretativos, que dan los jueces a algunas obligaciones o derechos y obligaciones para varones y para mujeres.
El ejemplo clásico es el adulterio en algunos códigos latinoamericanos, que estaba castigado de una manera mucho más exigente para las mujeres que para los varones, pero también podemos pensar hoy por hoy en las responsabilidades de cuidado que se asignan a las mujeres o las cargas que hacen a la crianza y al eventuales exigencias vinculadas justamente con los roles maternos en el espacio doméstico. La distinción entre lo público y lo privado es una de esas formas de pensar el derecho con mirada de género que a mí más me gusta, porque no representa un lugar. Si bien pensamos o esta forma de mirar el derecho hace alusión a la idea de que el Estado no podía intervenir en determinados espacios que eran privados, por ejemplo, la familia, ¿no? Digamos, era un lugar, la familia, los conflictos en el ámbito familiar debían resolverse en ese espacio, y ese concepto de privacidad lo que genera es el mito de la no intervención por parte del Estado, cuando en realidad lo que hace el Estado es tomar una posición pública, una posición política frente a quien puede ganar en esa confrontación en el espacio del hogar. Pero la distinción entre lo público y lo privado, como les decía, no es solamente un lugar, nos puede hacer pensar en garantía de derechos, nos puede hacer pensar en financiamiento de instituciones públicas, cuáles son los casos que la defensa pública, por ejemplo, toma. Entonces ahí tenemos una idea de mirar dónde está poniendo el Estado los recursos. Y la defensa pública lo que más atiende son casos de varones que están imputados en conflictos con la ley penal. Quizás es una institución que está designando, digamos, o que está asignando muchos recursos a la atención de estos sujetos. No lo sostengo para reclamar que digamos, la clausura o digamos, el cierre de esto no tiene que ver con esta mirada, quizás desde algunos feminismos más radicales, de no asignar recursos a poblaciones masculinas, sino más bien como una pregunta, como una manera de ver el problema. Dilema de la diferencia, las paradojas. El feminismo ofrece paradojas y estamos en permanente tensión, en permanente contradicción. Podemos pretender sexualizar la respuesta punitiva, establecer penas más altas para los determinados delitos, el homicidio versus el feminicidio, pero esto genera tensiones. Supone de esto concebir a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Podemos querer sancionar la ley de arresto domiciliario para que las mujeres puedan pasar tiempo del encierro en sus hogares. Reconocemos que la pena de prisión tiene un impacto diferencial para ellas, pero al mismo tiempo reforzamos ese estereotipo vinculado a las nociones de crianza. Es difícil entonces trabajar con temas de género y requiere iteraciones permanentes entre lo estructural y lo particular, y esto es parte de lo que hace a las paradojas. Reproducción de las formas de dominación. Me gusta pensar en el ejemplo que daba Marta Minow en un libro que es como mi libro de cabecera, que se llama Making All the Difference, Inclusion and Exclusion in American Law. Es un libro de la década de 1990 y ella lo que decía es, bueno, cada vez que trabajamos con una población que es discriminada, tenemos que pensar que cualquier reforma legal que hagamos va a tener va a generar igualmente resistencias a los cambios. El ejemplo que daba era el de los artistas, ¿no? Que pintaban un cuadro y que pretendían borrar con una pincelada más fuerte aquel trazo original y que con el tiempo volvía a aparecer. Esa figura original que había querido ser cambiada vuelve a aparecer a partir de la nueva con el paso del tiempo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos desde el año 2009 hasta el año 2020 aproximadamente, desde 1998 hasta 2019 hubo 4 reformas sobre los delitos contra la integridad sexual para modificar cómo estaba pensado la violencia sexual, ¿no? Entonces se modifica en una oportunidad para establecer que la violencia sexual es el acceso forzado
por cualquier vía, pero los jueces no lo interpretan de esta manera, entonces el legislador tiene que hacer un cambio y especificar que cualquier vía es vía oral, vía anal, vía vaginal, ¿no? Entonces esta sucesión de reformas puede querer mostrar, ¿no?, una preocupación estatal por la temática de género, pero también lo que muestra es digamos, las dificultades en implementar y que se entiendan estos nuevos sentidos que se asignan a los fenómenos jurídicos. Bueno, los poderes judiciales. Los poderes judiciales tuvieron su propia formulación o su propia organización de cómo incorporar la perspectiva de género. Desde el ámbito institucional en Latinoamérica se construyeron, se elaboraron, se montaron, se trabajó con las oficinas de género en las altas cortes de la región, han hecho un trabajo de difusión, de capacitación, de formación de jueces y, digamos, quien ha marcado un liderazgo muy, muy importante ha sido la Corte Suprema de México con su protocolo, un protocolo que es citado no solamente por su propio tribunal, sino que es estudiado por las académicas en toda la región. Los pasos que propone entonces el protocolo para juzgar con perspectiva de género en México no sigue esta, digamos, esta secuencia de movimientos, de pensar el derecho con mirada de género, tal como lo planteé sobre las metodologías feministas, sino que establece esta checklist, ¿no?, de ir verificando los pasos que son necesarios para incorporar la mirada de género. En síntesis, digamos, esta presentación y hecha esta introducción, podríamos pensar entonces que hay un terreno fértil para este diálogo entre el derecho penal y los feminismos y que hay mucha producción realizada. Quisiera concentrarme ahora en la segunda parte de la presentación que hace a los fenómenos de exclusión social, ¿no? Entonces, si pensamos en este debate más amplio de juzgar con una perspectiva de género, quisiera concentrarme en dos estamentos de la teoría del delito, la justificación y la culpabilidad, en supuestos de exclusión social. Y aquí me detengo a realizar una advertencia, que es algo que estuvimos hablando con los colegas después de la conferencia de Íñigo, que tiene que ver con el merecimiento, ¿no?, y la discusión más filosófica de hasta dónde puede o hasta dónde el Estado está legitimado a castigar a aquellas personas a quienes no le garantizó las debidas oportunidades, ¿no? Y digamos, este debate voy a dejarlo a un costado, no voy a avanzar en esa dirección, sino que voy a pensar en el caso una vez que entra en la maquinaria del proceso penal. El término de exclusión social, como se imaginan, no tiene límites claros, es fluctuante y es difícil de definir y de mensurar. Lo podemos pensar a la exclusión como una situación de grave privación en la que viven determinados sujetos por tener limitado acceso a los derechos, a los bienes necesarios para el desarrollo de la personalidad, como la propiedad, la educación, la sanidad, el trabajo o la cultura. En general se ha pensado relacionado a una injusticia social en la que el Estado tiene un rol preponderante y en el que el Estado es parte de esa producción y perpetuación. Si bien hay varias definiciones de exclusión social y todas tienen buenas, si se quiere, siguen buenas intuiciones, también dejan otras importantes intuiciones de lado. Entonces, quisiera, de manera quizás arbitraria, al momento de la definición y de pensar en cómo vamos a reflexionar sobre el tema, concentrarme en dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de violencia de género y por el otro, la vulnerabilidad extrema, con contornos igualmente difusos o digamos, que suman mayor dificultad conceptual a la hora de trabajar, pero que bueno, a lo largo de la presentación y siguiendo un poquito más adelante, contándoles algunos desarrollos jurisprudenciales, espero poder aclarar. Entonces, voy a concentrarme en los conceptos de violencia de género a nivel de las causas de justificación y de vulnerabilidad extrema a nivel de la culpabilidad.
Pero antes contarles, ¿no? Estas figuras, digamos, cómo las hacemos jugar, ¿no? La perspectiva de género ya lo dijeron también respecto de otros fenómenos. No es una garantía de resultados, es colocar a las mujeres y diversidades en el centro de las indagaciones. Y para eso pensar en cómo violencia y vulnerabilidad pueden incidir en cómo vemos, por ejemplo, la tipicidad en un delito o la participación en un delito, cómo se construye el tipo omisivo, ¿no? Cuando pensamos en la tipicidad, si, por ejemplo, entendemos a la tenencia de estupefacientes como poder y control sobre la sustancia prohibida, bueno, pues entonces en casos de violencia donde la mujer tiene poca posibilidad de manejarse con autonomía en el espacio del hogar, no podremos decir que participa en esa tenencia. No tiene poder y control sobre la sustancia. Entonces, el concepto de violencia y vulnerabilidad extrema nos sirve para iluminar esa particularidad. Antijuridicidad y culpabilidad son los temas que vamos a tematizar. Perdón la redundancia. Bueno, entonces, la doctrina clásica lo fueron planteando en la presentación que hizo Beatriz cuando incluso comentó su libro sobre esta temática, publicado por, creo que es el Consejo de la Judicatura Federal, donde ella trabaja sobre mujeres criminalizadas en contextos de violencia. También hay un trabajo de la Defensoría General de la Nación que hicimos junto con la Comisión sobre Temáticas de Género y en el que participó Patricia Laurenzo Copelo y Rita Segato. La discusión sobre la legítima defensa es una que tiene más recorrido, ¿no? Quien inauguró para el espacio, si se quiere, continental este debate fue Elena Larrauri en 1994, cuya producción llegó al menos a Argentina en el año 2008 con un libro que concentra se dedica a esa problemática. Cómo el problema que se dispara es, bueno, cómo leemos actualidad e inminencia, dos de los requisitos que se establecen para la legítima defensa a la luz de una perspectiva de género. Fui poniéndoles en la presentación estos asteriscos con la mirada de género, ¿no? Que representa aquí la pregunta de las mujeres, ¿no? Es, bueno, aquí esta forma de pensar el derecho nos advierte que puede haber algún ruido en esta construcción. Patricia Laurenzo Copelo dice, más allá del problema de cómo interpretamos la actualidad o la inminencia de la agresión, acá hay un problema de legalidad. El problema de legalidad es que las leyes penales hablan de la necesidad de la defensa y actualidad e inminencia son ideas de cómo debe ser interpretada la necesidad, pero que no está en la letra de la ley. ¿Y cómo pensamos entonces la idea de una necesidad? Las construcciones de los penalistas hablan, por un lado, de la variable tiempo y la variable cercanía física, y a partir de aquí los casos pueden dividirse en supuestos de confrontación y no confrontación, ¿no? Cuando una mujer se defiende en un caso de confrontación o cuando lo hace si su pareja está, por ejemplo, dormida, inconsciente, distraída. Sin lugar a dudas, los casos sin confrontación son los más complejos y estos son los que nos llevan a pensar en la indagación del contexto. Y aquí, digamos, retomando lo que planteaban otros colegas en el panel sobre defensa y sistema acusatorio, cómo se produce la prueba, cómo nos detenemos entonces a, primero, trabajar con este concepto de violencia de género y cómo llegamos a probarlo, ¿no? Y qué es lo que tenemos que probar a partir de la definición que adopta cada una de las legislaciones. Camila Correa Flores, que escribe un libro que trabaja, su tesis doctoral sobre la muerte del tirano en casa, habla de criterios objetivos y ambientales. La denominación la pongo yo, ella no hace esta clasificación. Ella dice que en los casos de no confrontación se puede habilitar la legítima defensa cuando se trata de una pareja, digamos, no necesariamente sexoafectiva, digamos, un varón, una mujer que viven en un espacio
común, es decir, tiene que haber una situación de convivencia, puede ser padre, hijo, hermano, hermana, supuestos de violencia de género constante, permanente, ausencia de autonomía, ausencia de pérdida del espacio de libertad. Y por otro lado, lo que nos cuenta es que hay otra forma de pensar los casos de no confrontación y es analizar desde un punto de vista subjetivo y psicológico cuáles han sido las consecuencias de años de maltrato con incapacidad de obtener una respuesta por parte del Estado a esa problemática, ¿no? En cualquier caso, los dos supuestos lo que nos lleva es a la necesidad de construir o de describir esta biografía, ¿no? Las experiencias de las mujeres, reconocer el problema estructural, pero hacer este trabajo más microscópico de tomar qué es lo que padeció la imputada o la persona investigada en el caso en concreto. Hay algunas publicaciones realizadas incluso con la participación de la Corte Suprema de Perú y la Corte Suprema de Chile sobre cómo en nuestra región las altas cortes de Argentina, México y Perú reconocen y trabajan sobre los estándares de legítima defensa en casos de confrontación y no confrontación. ¿Qué es lo que puedo decir entonces? Que es un debate que está instalado. Si nosotros tratamos de ver las características que tienen estas decisiones, podemos decir que algunas de ellas, por ejemplo, la Corte peruana mantiene criterios muy formales de argumentación, sin citar jurisprudencia internacional y con invocación a los penalistas clásicos, si se quiere. En cambio, la Corte Suprema Mexicana, como ustedes saben, apela a los estándares internacionales sobre derechos humanos, cita información de contexto, releva la situación general de las mujeres en México en relación con la violencia de género. Son formatos de intervención muy distintos. La Corte Suprema de Argentina es mucho más escueta, sin embargo es la que más jurisprudencia tiene sobre la materia. El primer caso es del año 2012 y el último fue de principios del año de 2003. Muy interesante porque ahí lo que se juzgaba era la situación de una mujer empleada en una casa, digamos, empleada doméstica en una casa particular que se defiende de la agresión de su empleador. Ella no estaba alfabetizada y además tenía una discapacidad psicosocial. El defensor decide que no es bueno que ella declare a lo largo de todo el proceso y se la condena. Sin embargo, se incorpora a lo largo del juicio el testimonio de un policía que dice que en el momento en el que él interviene en una primera oportunidad, la mujer le dice que se había defendido de una agresión sexual. Entonces es a través del testimonio del policía donde aparece esta versión y la Corte Suprema dice, bueno, ojo con garantizar los derechos a las personas con discapacidad sin darles la posibilidad de que tengan voz en el proceso, ¿no? Nos habla de muchos de los temas que hablamos aquí, de defensa material, lo que planteaban en el último panel sobre los ajustes necesarios para personas con discapacidad, con una mirada de género. Chile tiene un caso muy interesante. Lo que pasa es que acá es donde empiezo a bifurcarme. Chile tiene un caso del año 2000 donde se absuelve a la nuera de Pinochet de la defensa, digamos, de su acción defensiva respecto de una agresión de su marido. El caso no tiene, es un caso de no confrontación y el caso no tiene, digamos, un desarrollo que nos permita pensar en estándares de derechos humanos o de doctrina penal ni clásica ni feminista. Pero lo que sí hay en Chile es, por un lado, una norma del Código Penal que resuelve mayormente o que invita a resolver estos casos como casos de inexigibilidad de otra conducta y algunas decisiones de los tribunales superiores o de los tribunales de las diferentes jurisdicciones que toman los casos de no confrontación con un nivel de argumentación muy interesante, citando bibliografía
feminista, citando textos clásicos en materia penal y jurisprudencia internacional, y haciendo la sentencia, construyendo la historia de manera potente en cuanto a la descripción de las biografías de estas mujeres imputadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de una huella jurisprudencial que está siendo marcada, que creo que es muy promisorio que tengamos este nivel de argumentación en nuestros tribunales latinoamericanos. No pasa lo mismo cuando pensamos en la categoría de culpabilidad y cuando pensamos en la inexigibilidad de otra conducta como una causal de exculpación. Ustedes saben que la doctrina clásica habla del principio de culpabilidad como que asentado en la responsabilidad individual, en el reconocimiento de las personas con autonomía, racionales, independientes, en general sin consideración de las jerarquías sociales o de género que pueden estar influyendo. Tengo para mí, y espero en todo caso si no es así, conocer esos trabajos, que los feminismos han tenido poca intención de problematizar el principio de culpabilidad desde esta mirada y que han sido escasos los aportes. Una de ellas ha sido Nicola Lacey, otra de ellas ha sido Patricia Laurenzo Copelo. Y Nicola Lacey lo que dice es, este es un tema muy conflictivo, los feminismos deberíamos mantenernos ajenos de la discusión sobre la culpabilidad, porque lo que va a terminar pasando es que reforcemos el rol del derecho penal, no vamos a poder modificar la idea de culpabilidad y vamos a construir la imagen de las mujeres vulnerables, vamos a construir la imagen de mujeres que no tienen capacidad de ciudadanía frente al derecho. Si las pensamos siempre con una minusvalía, con la posibilidad de que tengan un castigo menor, puede llegar a ser problemático. Entonces, esto se ve, en la investigación histórica se ve muy bien para los feminismos rioplatenses latinoamericanos. En el primer Congreso Internacional Feminista que se realizó en Buenos Aires en 1910, las feministas decían, no vamos a discutir, no vamos a pedir menos pena. Al contrario, si nosotros pedimos menos pena para el derecho penal, menos pena en el ámbito del derecho penal, nunca vamos a estar en condiciones de exigir mayor responsabilidad en el ámbito del hogar, tampoco vamos a poder exigir participación en los espacios políticos y vamos a tener que seguir pidiendo autorización para trabajar, etcétera, etcétera. Es lo que Graziosi llama el derecho al patíbulo. Hay que reclamar la posibilidad de ser penalmente responsables porque nos puede jugar en contra al momento de la ciudadanía. De hecho, si pensamos el concepto de vulnerabilidad, ¿no?, es el mismo concepto que abre y que gatilla a que muchas mujeres sean privadas de la responsabilidad en la guarda de sus hijos, ¿no? Porque esta vulnerabilidad es la que hace que no puedan tomar decisiones no solo sobre su propio cuerpo, sino sobre el cuidado de su descendencia. Y aquí es entonces donde se hace especialmente riesgoso entrar con mucha fuerza en esta reconceptualización de la responsabilidad penal desde el punto de vista de las mujeres. Sin embargo, ¿qué hacemos cómo hacemos para pensar que hay ciertas situaciones que padecemos, especialmente las mujeres, y que deberían merecer un estándar diferenciado a la altura de la vulnerabilidad, a la altura de la culpabilidad, y que el concepto de vulnerabilidad puede ser útil? El concepto de vulnerabilidad, podemos hacer muchos recorridos. Antes, quizás para seguir la línea de la exposición, decir que los aportes de las feministas se dieron más, no tanto en el campo de la culpabilidad, sino por fuera, ¿no? La discusión de autonomía como crítica al liberalismo, no solamente con la construcción del concepto de autonomía relacional, sino también con los aportes de Feynman sobre la idea de vulnerabilidad, ¿no? Feynman lo que decía es, yo creo que lo que tenemos que empezar a discutir es la vulnerabilidad de la existencia humana, no quiero concentrarme en ningún grupo en particular, por el contrario, cualquier pretensión de identificar sujetos especialmente vulnerables lo que va a hacer es estigmatizarlos, ¿no? El dilema de la diferencia. Más allá de estas discusiones teóricas y las tensiones de las propias feministas en
ver y cómo pensar esta autonomía, la capacidad de gestión o las dificultades para ser responsable frente al derecho penal, las reglas de Brasilia, que entiendo que aquí también son ampliamente conocidas, al igual que en mi país, empiezan a construir este camino de pensar la vulnerabilidad, lejos de la idea de Feynman de decir, bueno, tenemos que pensar la vulnerabilidad como una cualidad humana. Bueno, hay determinados grupos que son especialmente vulnerables. Edad, discapacidad, género, victimización, privación de la libertad son aquellos que escogen este instrumento internacional. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel jurisprudencial, ¿no?, con esto? ¿Cuál es la recepción que tiene la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de pensar el castigo, a la hora de pensar el nivel de su culpabilidad, ¿no? No conozco investigaciones serias que comparen, bueno, si al momento de imponer la pena, ¿no?, se piensa en una pena menor para una mujer o una pena mayor para la mujer. Es decir, en qué medida esta condición de género influye en el castigo, ¿sí? Lo que sí encontramos es que frente al fenómeno de la guerra contra las drogas, que muchas veces ha sido tematizada como la guerra contra las mujeres, en la medida en la que es la que genera el aumento exponencial de la población carcelaria femenina, ¿en qué manera pensamos esa intervención, esa participación de las mujeres en el delito? Como les contaba, la Defensoría General de la Nación realizó una investigación sobre este tema, tratando de repensar los conceptos jurídicos y pensar las estrategias de defensa para intervenir en estos casos. Creo que esta investigación se publicó en el año 2020 y hemos empezado a cosechar los frutos de esta investigación. Se trata en una revisión desde el año 2020 hasta el presente. Por ahora llevo revisadas 250 sentencias. De esas 250 sentencias buscadas con el concepto de vulnerabilidad, lo que me arroja es 8 casos de mujeres que han sido absueltas, descontando la culpabilidad, reconociendo su vulnerabilidad extrema. ¿Cuáles son las características que tienen estas sentencias? Quisiera traerles solamente las 3 de la Cámara Nacional de Casación Federal, que es el máximo tribunal federal penal de nuestro país, digamos, un tribunal de peso en la construcción de la jurisprudencia nacional, y que además se tratan de aportes de las diferentes salas, es decir, no se trata de una única sala, sino que las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal están reconociendo esta problemática. No voy a detallarle cada uno de los casos, pero se tratan de 3 expedientes en donde mujeres fueron imputadas de comercialización de transporte y comercialización de estupefacientes. En algunos casos con un monto de 1 kilo de cocaína y en otro con una cantidad mucho menor. Lo que tenían de común estos casos son situaciones de extrema pobreza, ¿no? Entrada tardía en el sistema educativo, ausencia de oportunidades laborales, niños a cargo, ¿no? La maternidad en este punto, y en muchos casos el litigio de la defensa lo que nos muestra es que es un elemento que permite agravar o reducir la responsabilidad, ¿no? Opera para los dos lados, ¿no? Si es madre, es más responsable y no debió incurrir en esta práctica delictiva, o la maternidad sirve para explicar el involucramiento en el delito. En uno de los casos, la mujer interviene en el transporte de estupefaciente para garantizar la atención médica del hijo. En otro de los casos, para poder realizar una modificación en su vivienda que no contaba ni baño ni agua potable. Y el último, no hay referencias a cuál es la motivación detrás del delito,
pero sí una explicación de esta vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Acompañada en los 3 casos de situaciones de violencia de género. Es decir, vulnerabilidad y violencia de género en este punto terminan solapadas, están en conjunto, o las podemos leer de manera conjunta, y la violencia de género no aparece como un disparador del delito, ¿no? No aparece como aquello que gatilla y motiva, sino que la jurisprudencia lo analiza como, bueno, esta mujer padeció violencia en uno de los casos, había comenzado la convivencia cuando tenía 12 años de edad y su primer hijo lo tuvo cuando tenía 13. Esto en el contexto de la República Argentina se trata de una violación. Y en otros de los casos también muestran situaciones de violencia más fragmentada, no tan continuada, sin una referencia clara a su persistencia y consecuencias o a sus secuelas. Pero sí aparecen estas 2 variables en conjunto. Está andando la perspectiva de género, es decir, los tribunales, al menos en Argentina, no de manera homogénea, no uniforme, pero sí podemos decir que hay signos de cambio, ¿no? Y aquí entonces pensar en el efecto mariposa, ¿no? Hay un libro de McKinnon que se llama Butterfly Politics, donde ella reúne los textos, su producción a lo largo de todos los años y dice que sus contribuciones tienen esta particularidad, ¿no? Que como utilizando esta pregunta respecto de la teoría del caos, ella dice, las contribuciones de género son un aleteo de mariposa en Brasil que puede desatar un huracán en Texas, ¿no? Y esto es lo que ha hecho mi producción académica. ¿Cuáles son los cambios inesperados que podemos pensar en la construcción de esta mirada de género en las sentencias de los tribunales? Creo, digamos, y esta es una hipótesis, digamos, que planteo y que no está claramente testeada, porque justamente el problema del efecto mariposa es que es imposible o muy difícil de testear, o que cuando se formuló decía, bueno, esta es una pregunta, no es que sostengo que cualquier cambio en un sistema complejo seguramente va a tener efectos diferentes en relación con, digamos, si se lo compara con otro. Lo que a mí me preocupa de las lecturas y del juego de la perspectiva de género y de la forma en la que se construyen las decisiones judiciales tiene que ver con reconocimientos de derechos individuales, ¿no? Y esta vuelta a lo privado, al asunto privado, ¿no? Hay una preocupación por reconocer el derecho a la autodefensa de las mujeres, bienvenido. El problema es cuando se plantea como indiferencia del Estado. Esto no es un asunto del Estado, las mujeres se pueden defender, privaticemos la seguridad en los hogares y que se soluciona, ¿no? La no intervención del Estado, pero en esta oportunidad sí garantizando el derecho de defensa. Esta es una primera cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para alertar el doble fracaso del Estado? El doble fracaso para prevenir la violencia y para brindar a las víctimas herramientas para poner fin a esas relaciones, ¿no? Y no hacer nada al respecto, ¿no? Reconozco, digamos, el derecho de las mujeres a defenderse en el ámbito del hogar, y esto es especialmente preocupante, al menos para mí, y en el contexto y desde donde hablo, cuando las políticas sociales se retraen, ¿no? Las políticas sociales se retraen, pero las mujeres tienen derecho a defenderse en sus hogares, ¿no? Es un retraimiento del Estado y de las políticas de cuidado por parte del Estado. Puede representar esa lectura. A nivel de la culpabilidad, está por un lado este efecto estigmatizante, fácil de pensar, pero también mirar, entonces, ofrecer una lectura empobrecida sobre las capacidades de las mujeres, ¿no? El efecto retórico de la vulnerabilidad y de la victimización que nos va a dejar, digamos, en otros espacios cuando esta huella o este camino se transite de manera más seguida y más profunda. Entonces son estos retrocesos que puede generar o que podemos encontrar en otros terrenos, no en el campo penal, pero sí en otros espacios del derecho. Entonces las mujeres no son víctimas ni vulnerables aisladamente, sino que
lo son en un contexto estructural y esta es la mirada de género, ¿no? De lo general a lo particular. Y sin esa enunciación, sin esa enunciación de que hay un contexto, una estructura, la justificación o la inculpabilidad se transforma en un asunto individual y desatiende los escenarios de subordinación. Digo entonces que el peligro del efecto mariposa reside en la posibilidad de perder el control de los términos de la disputa, porque no está claro qué se gana y qué se pierde reforzando la justificación o la exculpación. El riesgo existe en la medida en que es difícil saber si ese movimiento se corresponde con una situación coyuntural, si será un salvoconducto reducido, limitado en un tiempo determinado, si será una herramienta para la transformación de la desigualdad o si va a derivar en esta mirada de las mujeres como sujetos minusválidos. Por eso es que creo que hay que pensar en darle una vuelta más a la perspectiva de género, ¿no? Y cuál es el peligro. Me pareció muy interesante la exposición que hizo el magistrado Paredes cuando presentaba, cuidado con la perspectiva de género, Francisca Pou tiene un texto que nos gusta mucho y por ahí ustedes lo conocen, seguramente lo conocen, que es el fetichismo, ¿no? El formalismo de invocar la perspectiva de género, ¿no? Pongo en la sentencia que tiene perspectiva de género y entonces de aquí en más ya la tiene y me quedo tranquilo, ¿no? Cito a Belén do Pará, cito a la CEDAW y cumplí con aquello que me pide la Corte, que es el protocolo. Cuando estamos ante una sentencia genuinamente con perspectiva de género. Este es uno de los peligros, ¿no? Del efecto mariposa, y pongo esto del volver a empezar, de volver a la locución de Zaffaroni, porque él dice, cuidado con perder el potencial transformador. Y citando nuevamente al magistrado Paredes, el problema, creo, o lo que planteo y que creo que va a generar más resistencia para los poderes judiciales es cómo tendríamos que empezar a construir las sentencias para que tenga este efecto transformador. Y quizás hay que darle una vuelta más, ¿no? A la argumentación. Y que los tribunales no solamente reconozcan este problema como un asunto individual, o que citen las estadísticas sobre la violencia, o que citen la manera en la que mujeres y diversidades se encuentran en contextos de exclusión social, sino que empiecen a establecer un diálogo con el Estado, un diálogo concreto, un diálogo que permita marcar una cartografía de las políticas sociales que tienen en los Estados. ¿Cuántos casos tenemos de mujeres que no tuvieron asistencia del Estado y que se defendieron? Tempranamente una autora peruana decía, con la figura del femicidio bastaría con que empezáramos a contar las muertes, no hace falta una figura específica. Quizás hay en esta propuesta el empezar a contar, el empezar a hacer una rendición de cuentas, ¿no? que también se enmarca en el anteúltimo panel, ¿no? De la articulación. ¿Cómo articulamos, ¿no? Hacemos una política criminal en la que el juez resuelve el caso individual, o le decimos que se fije, como se fijaron en fijémonos qué es lo que pasa en los hospitales para reducir la tasa de homicidios, ¿no? ¿Con quién debería dialogar? Algunos jueces han dicho que esta propuesta es desopilante y que claramente viola el principio de imparcialidad. Yo creo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos y pensar que las sentencias de los tribunales tienen algunos efectos que generan, ¿no? Cambios y que movilizan y que disparan a que los otros poderes del Estado tomen determinadas medidas. Tushnet tiene este libro de derechos débiles, tribunales, o derechos fuertes, tribunales débiles, y en cómo se establece este diálogo democrático. Entonces, algo de la perspectiva de género es no solamente reconocer el derecho, sino empezar a trazar, empezar a narrar esto con más complejidad. Empezar a mostrar que no se trata de situaciones individuales, sino que hay que narrar desde lo que el Estado omitió, y que el Poder Judicial en este punto
le deberíamos pedir un poco más, no menos perspectiva de género, ¿no? Que vayan más a fondo con lo que representa la posibilidad de un cambio. Cuando pensamos en juzgar con perspectiva de género es cerrar la brecha de género desde la Administración de Justicia, y esto es algo más que argumentar sin discriminación dentro de la dogmática penal. Y para eso creo que recuperar el potencial transformador del derecho supone ponerle más a la forma en la que los jueces intervienen en la construcción de sus sentencias. Bueno, quedo a su disposición y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Qué placer y qué privilegio poder escucharla y cerrar este último día con usted y escuchando este tema tan importante, y que estoy segura que aquí y a distancia que nos siguen muchas personas que forman parte de los poderes judiciales, locales, de la federación, pues también encontrarán importante para estudiar, para seguir, para resolver asuntos, para todo. La verdad es que tenemos un montón de preguntas que nos hicieron las personas, muchísimas gracias, que nos estaban siguiendo por el canal y por redes sociales, la plataforma, también las personas aquí del público del auditorio. Ya no tenemos tanto tiempo antes de pasar al mensaje de clausura, así que me voy a permitir hacerle entre 2 y 3 preguntas, si está bien. La primera es, pues considerando todas estas herramientas, metodologías que nos comentó que podemos usar, y desde un enfoque distinto que se pueden ver estos temas, si nos podría compartir la experiencia de Argentina, específicamente de la Escuela de la Defensa Pública, sobre la capacitación en perspectiva de género a defensores. Esto pensando en los efectos que probablemente esa capacitación puede tener para incorporar pues algunas cuestiones de las figuras jurídicas actuales de la perspectiva feminista. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Puedo contar la historia de éxito o de fracaso? No sé qué, o del éxito y fracaso. La Defensora General de la Nación asumió en su cargo en el año 2005 y en el año 2007 creó la Comisión sobre Temáticas de Género, que fue la primera dentro de la Administración de Justicia de la Argentina orientada a pensar en una política de defensa pública con una mirada de género. Hoy por hoy la Argentina tiene un artículo en la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice que es obligación de los defensores tener defensas con mirada de género. En el año 2008 encomendó a las funcionarias que trabajábamos en el área de género que nos encargáramos de la capacitación en temas de género. Fue un proceso muy difícil, ¿sí? Y aprendimos muchísimo de ese escenario. Veníamos con las herramientas que nos daba la jurisprudencia interamericana vinculada a deber de investigar, obligaciones reforzadas, la violencia de género. La Defensoría Pública, como ustedes saben, en su mayoría atiende casos de varones agresores, y lo que encontramos fue mucho enojo de los defensores públicos oficiales por el tipo de abordaje que realizábamos en esas capacitaciones. Entonces decidimos, no es la forma de abordar el problema, y realizamos una primera investigación sobre mujeres encarceladas. En general tratamos siempre de avanzar con diagnóstico y después capacitación, es decir, estudio para nosotros y después salir a participar en la formación. Se trabajó en un libro con el CELS, que es una organización no gubernamental con la Procuración Penitenciaria, que se llama Mujeres en Prisión, los alcances del castigo. Queríamos hacer una investigación sobre las diversidades o la diversidad de género en las cárceles, y entonces estábamos todas jóvenes pensando que íbamos a hablar de mujeres, de la heterogeneidad del conjunto de mujeres en las prisiones, y queríamos además
garantizar que no íbamos a encontrarnos con mujeres madres, porque nosotros queríamos desesencializar la mirada sobre las mujeres. Y lo que nos encontramos fue que el 86% de las mujeres en prisión eran madres, con lo cual tuvimos que volver, ¿no?, en esto, digamos, de cómo avanzamos y vamos aprendiendo sobre nuestros propios pasos de los caminos equivocados. Y ahí se empezó a trabajar con estrategias de litigio para conseguir los arrestos domiciliarios, y la defensa pública entonces, bueno, ganó unos cuantos casos y participó se generaron diálogos con el Congreso para mostrarles o llevarles a los legisladores el problema que se tenía, y los legisladores presentaron un proyecto de ley a favor del arresto domiciliario para las mujeres. Entonces, empezamos tempranamente con las capacitaciones, con mucha resistencia, y después empezamos a trabajar con las mujeres imputadas. Hoy por hoy estamos nuevamente en un espacio de resistencia. Quizás hemos ampliado nuestro campo de intervención con cuestiones que hacían a mujeres y diversidades en el acceso a la atención sanitaria, y aquí apareció, digamos, la sensibilidad de la defensa pública más potente. Contamos con una ley, que es lo que se conoce como Ley Micaela, que obliga a que todos los órganos del Estado estén capacitados y formados en género, y la Defensora General estableció que esta capacitación la tenemos que pensar desde la defensa pública para la defensa pública, que deberíamos entonces prescindir de por ahí los espacios de capacitación que puedan llegar a limitar las posibilidades de litigio y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es decir, fue un espacio, digamos, es un espacio arduo. Quizás ahora estamos otra vez en una pendiente hacia arriba en lo que representa el público y los encuentros, pero bueno, es un camino que está muy trabajado. Muchísimas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta, bueno, de hecho había varias sobre las cuestiones un poco más del ámbito probatorio, también con lo que nos platicó de estas herramientas y con su experiencia. Y creo que las podríamos resumir también para relacionarlo un poco con el caso de México, en cómo probar la violencia de género en un proceso penal acusatorio. Si eso es posible, ¿cómo hacerlo? Sí. Bueno, ahí para contarles también ser generosa con los errores de la defensa pública. Nos llevó mucho tiempo el diálogo con peritos, con los peritos de la defensa, ¿no? Cómo dialogamos con otras disciplinas, ¿no? Y organizamos diferentes jornadas para que ellos entendieran el por qué era importante poner la lente en la violencia de género, cuál era la definición jurídica, qué era lo que la ley traía, por qué entonces había que, digamos, la disciplina médica también tenía sesgos de género, ¿no? Que había situaciones que no eran mostradas y que entonces las teníamos que traer al proceso, y trabajamos con médicos, psicólogos y psiquiatras explicándoles cómo su informe podía impactar en diferentes lugares de la defensa. Eso fue un parteaguas, ¿no? El trabajo con los peritos. Y también, bueno, muchas capacitaciones, tenemos como muchos cuadros y materiales para los defensores para tratar de abrir cuestiones que hoy por hoy son básicas, pero que hace unos años no lo eran tanto, sobre cómo había que pedirle al hospital registro de la atención médica, cómo podían ingresar las mujeres por consultorios externos y no por el consultorio, por la puerta principal del hospital, hasta los expedientes que tiene el Ministerio de Justicia sobre entrega de los botones antipánico. Entonces, o las tobilleras. Entonces, se fue ahí tratando de mostrar un poquito más que había que ser muy cuidadoso en esa recolección de la prueba, ¿no? Cuestiones de cámaras de seguridad, revisión más cuidada de escenarios domésticos, bueno, mayor cuidado en
la recolección de la prueba testimonial, pero fue un trabajo bastante artesanal y que hoy por hoy creo que está, o al menos en la Defensoría, Pablo me dirá, está bastante trabajado. Se puede pasar, ¿no? Obviamente se puede pasar y así como, por ejemplo, puede ser en algún punto, ¿no? Digamos, esto es algo muy interesante, cuando empezábamos las capacitaciones decíamos, bueno, ¿cómo atienden ustedes a varones y a mujeres en la defensa pública? Ah, no, los atendemos igual. A todos por igual los atendemos. Ah, qué bien, por igual. Bueno, ¿y cómo? A ver, y bueno, no, las mismas preguntas. Bueno, ¿no? Identificar eso se necesita una atención diferenciada. A la mujer imputada, la entrevista va a empezar por otro lado, con dónde estaban tus hijos cuando te detuvieron, y va a haber primero una preocupación por ese entorno familiar y después se va a interesar sobre la marcha del proceso. Le pregunto o no le pregunto si está embarazada, esto qué impacto tiene en el proceso, cosas muy mínimas que cambian un poco la estrategia. Entonces, identificar la violencia de género, cuántas entrevistas se necesitan para que una mujer imputada pueda contar, ¿no? la experiencia. Y bueno, Verónica lo sabe, es decir, bueno, voy a la prisión y le pregunto, ¿te han torturado? Bueno, quizás no es la manera en la que iniciamos esa conversación, y lo mismo pasa con las entrevistas y con la prueba de la violencia de género. Muchas gracias. Y ya nada más, por último, que también llegaron varias preguntas relacionadas con esto, que pues con los retos y todo este conflicto que hay entre el derecho penal y los temas de género, juzgar con perspectiva de género, si hay experiencias o se puede pensar en atención, o sea, en tratar los casos en atención a mujeres o personas de la diversidad que hayan estado en conflicto con la ley penal y que estén en contexto de exclusión social de alguna otra forma, o sea, pensar en justicia restaurativa o si hay otras formas en las que se puedan abordar estos temas. Sí, quizás, digamos, lo que veo más claro vinculado con la legítima defensa, por ejemplo, es empezar a litigar la responsabilidad del Estado, ¿no? Los años que la mujer imputada en un contexto, habíamos hablado con Isabel, ¿no? Bueno, se defiende, se le reconoce el derecho a la defensa y pasó 7 años detenida, ¿no? Y lo que sucedió en la prisión, y bueno, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en ese proceso? Desde el punto de vista de la prevención hasta la criminalización. Creo que apuntar a eso sería muy interesante, saliendo también del campo de lo penal. Y dentro del campo de lo penal, bueno, es esta idea que creo yo que en espacios donde pensamos el rol del juez muy ceñido al caso particular, bueno, presenta algunos desafíos que creo que vale la pena empezar a correr el riesgo, ¿no? Sin desafiar esto que decían de no estamos para ser valientes, estamos para ser prudentes. Bueno, parte de la prudencia es dejar marcado el camino, ¿no? Y poder ir mostrando estas omisiones del Estado porque no son inofensivas. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta exposición. De verdad, también muchísimas gracias a todas las personas aquí que nos han acompañado. Queremos pedirles, por favor, a quienes puedan, que nos acompañen unos minutos más a la clausura de este Congreso Internacional. Estará a cargo de la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Y bueno, también aprovecho este espacio para agradecer muchísimo a las y los intérpretes del lenguaje de señas que nos acompañaron en esta conferencia y bueno, a lo largo de estos 3 días. Gracias y seguimos.
Así es como concluye esta conferencia de clausura por parte de Julieta Di Corleto de la Defensoría General de la Nación de Argentina, y con esto pues está concluyendo este 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En unos momentos más estará dándose ya el discurso de clausura por parte de la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Alejandra Martínez Verástegui, pero esto se realizará a través de redes sociales, tanto de Justicia TV como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas tardes, gracias a todas y todos ustedes por estar en este acto de clausura de este 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Problemas Actuales de la Justicia Penal en México, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presento para este acto de clausura y hacer los comentarios correspondientes a Alejandra Martínez Verástegui. Nacional de Derecho Constitucional. Nos planteamos el objetivo básicamente de visibilizar los desafíos actuales alrededor de la justicia penal en México y de promover un diálogo entre el Poder Judicial de la Federación, la sociedad civil y la academia sobre algunos temas cruciales para las personas desde una perspectiva que siempre pusiera énfasis en los derechos humanos. Me parece que estos objetivos se cumplieron con creces. Por eso, en primer término, quiero agradecer a todas las personas ponentes que compartieron sus conocimientos y experiencia con nosotras. Muchas gracias por todo su apoyo, por su generosidad y además pues por permitirnos conocerlos más de cerca. Hemos disfrutado muchísimo de su presencia durante estos días y también hemos aprendido mucho. La transmisión del Congreso en la plataforma Moodle de Casas de la Cultura Jurídica tuvo un total acumulado de 36,679 personas y el promedio de asistencia por conferencia ha sido de 3,000 personas. Además, las conferencias y mesas de debate que se llevaron a cabo en este evento se transmitieron de manera virtual en las redes del Poder Judicial de la Federación y algunas de ellas también a través del canal del Poder Judicial. Muchas gracias a todas las personas quienes de manera presencial o virtual siguieron los diálogos y reflexiones que se llevaron a cabo durante estos 3 días de trabajo.
Quiero agradecer a los equipos de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, de Casas de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte, de la Escuela Federal de Formación Judicial, de Justicia TV, de Tecnologías de la Información y Comunicación Social y también a comedores de la Suprema Corte. Agradezco de forma muy especial al equipo de eventos de la Presidencia de la Suprema Corte, a Priscila Pacheco, Tania Jaime Barrera, Dulce Vázquez, Blanca Janet García, José Concepción Marván, Juan Manuel Sánchez y Jesús Gerardo García. Gracias también a nuestras y nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañaron durante todo el evento y también un agradecimiento muy especial a Jesús Cruz y Baja por todo su apoyo. Al personal del Consejo de la Judicatura Federal que ha colaborado con nosotros en la organización de este evento, muchas gracias. Quiero hacer una mención especial a Samuel Moreno por todo su trabajo. Y también pues expresar mi más profundo agradecimiento nuevamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, y a la Secretaria General de la Presidencia, Natalia Reyes Heroles Scherer, por el apoyo y la confianza. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales por su compromiso y el arduo y excelente trabajo que han desempeñado en este y en todos los proyectos que llevamos a cabo en el centro. Me gustaría mencionarlos a todos y todas, pero por suerte ya somos muchas, así que quiero agradecer al equipo de investigación, especialmente a Isabel Montoya y a Carlos de la Rosa por su trabajo, al equipo de eventos del centro encabezado por Luis Fernando Hernández y conformado por Regina del Bosque, Edlín Castro y Ángel Sánchez, y al equipo administrativo integrado por Diana Alderete y Fernando Navarro, y además a todas las y los analistas de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales. El éxito del trabajo que hacemos en el centro es siempre gracias a ustedes y de verdad considero un privilegio tener la posibilidad de trabajar junto a ustedes y de aprender de ustedes todos los días. Espero que las ideas que se expusieron en este congreso contribuyan a encontrar soluciones a los problemas que enfrenta la justicia penal en México y que se avance sobre todo en la protección de los derechos de todas las personas. Les invito a seguir pendientes de las actividades y herramientas que continuaremos elaborando en el Centro de Estudios Constitucionales en esta línea de investigación sobre justicia penal. Y bueno, dicho esto y concluidos los trabajos, declaro formalmente clausurado el 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Problemas Actuales de la Justicia Penal en México. Muchas gracias a todos y todas. De esta forma concluye este 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Problemas Actuales de la Justicia Penal en México, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradeciendo a todas y todos ustedes que se dan cita en este auditorio y a quienes han seguido la transmisión a través del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación, Justicia TV, además de las plataformas y las redes sociales institucionales. Por su atención, gracias. Hasta pronto.